Dicen que hay lugares donde el silencio respira, donde la fe se vuelve tan espesa que parece flotar sobre el aire. La Basílica de Guadalupe, aquella mañana de diciembre, era uno de esos lugares. Miles de pasos caminaron por su explanada. Miles de murmullos se elevaron al cielo, pero entre toda esa multitud había un hombre que destacaba no por su fe, sino por su absoluta ausencia de ella. Él llegó rodeado de guardaespaldas, de asistentes tensos, de un chofer que mantenía la mirada baja. Era imposible no reconocerlo. León Alvarado, uno de los empresarios más poderosos de México, dueño de cadenas hoteleras, constructoras, puertos privados y medio mundo financiero. Apodado por la prensa como el magnate ateo, por sus declaraciones duras, polémicas y tajantes sobre la religión. Un hombre cuya palabra movía millones, pero cuyo corazón, según muchos decían, no se movía por nada. Sin embargo, ese día estaba ahí, en la Basílica, un lugar que él jamás había pisado. Un lugar que toda su vida había asegurado que era solo un monumento cultural inflado por la superstición del pueblo. Y sin embargo, ahí estaba, entrando, mirando todo como si fuera un visitante alienado que analizaba un fenómeno extraño. «Señor Alvarado, ¿realmente desea entrar?», susurró Martín, su asistente de confianza, con una mezcla de preocupación y nerviosismo. León no respondió de inmediato. Sostenía sus gafas oscuras en una mano y su celular en la otra, como si necesitara esos dos objetos para mantener intacta la coraza que lo protegía de aquel ambiente sagrado. Finalmente, sin mirarlo, dijo: «5 minutos. Solo vine a confirmar algo». «¿Confirmar qué?», se atrevió a preguntar Martín. León se detuvo un segundo, levantó el rostro y dejó que la luz que atravesaba los vitrales se reflejara en sus ojos color carbón. «Que la fe no hace milagros», respondió con una frialdad que helaba el aire. Y con esa frase cruzó el umbral. La basílica estaba viva, llena, hormigueante de familias, ancianos, turistas, devotos, voces rotas por oraciones y lágrimas de agradecimiento. El olor a veladoras y flores lo envolvió todo. León avanzaba con pasos seguros, pero su rostro mantenía una expresión incrédula, como quien observa una obra de teatro demasiado exagerada para creerla. «¿Por qué la gente llora aquí?», preguntó León con una especie de fastidio curioso. «Por fe, supongo», respondió Martín. «La fe no cura enfermedades, no borra deudas, no cambia el destino, solo entretiene», dijo él, sin bajar la voz lo suficiente. Varias personas voltearon a verlo. Reconocieron al magnate. Algunos murmuraron. Otros solo fruncieron el ceño. Pero entre todas esas miradas, hubo una que se mantuvo fija en él, la de una niña de unos 8 años, delgada, con ojeras profundas, sostenida por una mujer que claramente era su madre. La niña lo observaba con una mezcla de curiosidad y tristeza, como si leyera algo detrás del traje caro, detrás del cinismo, detrás del hombre que creía no creer en nada. León notó la mirada, y por alguna razón no pudo ignorarla. La niña llevaba un pañuelo rosado en la cabeza. No tenía cejas. Sus manos estaban cubiertas de pequeñas cicatrices por demasiados tratamientos médicos. Aún así, sonrió. Una sonrisa débil, pero real, y eso lo desconcertó. «¿Por qué me mira así?», masculló León, incómodo. Martín se encogió de hombros. «Tal vez lo reconoce». «No me gusta», dijo León y siguió caminando. Pero la sonrisa de la niña se quedó en su mente como una mancha luminosa. León se acercó poco a poco hacia donde está la imagen de la Virgen de Guadalupe. No como devoto, sino como crítico. Él no admiraba el arte ni sentía emoción. Solo evaluaba, analizaba, juzgaba. El murmullo colectivo se elevó de pronto como una ola suave. La gente rezaba, algunos lloraban, otros cruzaban las manos con devoción sincera. León respiró hondo, intentando no mostrar incomodidad. Todo en él gritaba: «No pertenezco aquí». Pero fue entonces cuando escuchó un susurro tembloroso detrás de él. «Mamá, ¿crees que la Virgencita me escuche hoy?». La voz era de la niña del pañuelo rosado.
León giró apenas la cabeza, lo suficiente para escuchar, no para involucrarse. «Mi amor», respondió la madre con voz quebrada, «ella siempre te escucha». «Pero hoy me duele más», dijo la niña, llevándose la mano al pecho. La madre la abrazó. Sus lágrimas caían sobre el cabello inexistente de la niña. «Solo un poquito más, mi cielo. Vinimos desde lejos. Si ella quiere, te va a ayudar». Y en ese instante, algo dentro del pecho de León se tensó. No era compasión, no era lástima. Era algo mucho más profundo y molesto, un recuerdo. La imagen fugaz de su hermana menor, Sofía, enferma en un hospital cuando él era joven. Aquella niña que él no pudo salvar. Aquella niña que no tuvo milagro. El ceño de León se frunció. Su respiración cambió. Algo lo rozó por dentro. Un viejo dolor que había enterrado bajo negocios, dinero y una coraza emocional que durante años creyó impenetrable. «¿Está bien, señor?», susurró Martín. «No hable», respondió León sin mirarlo. Pero su voz no sonó firme, sonó humana. El ambiente dentro del templo cambió de pronto. Un sacerdote comenzó a hablar por altavoces anunciando una pequeña bendición para los enfermos presentes. La madre de la niña tomó su mano. «Vamos, mi amor, es por ti». León observó el movimiento, observó la fragilidad, observó la esperanza que él creía inexistente, y contra toda su lógica sintió algo parecido a un tirón en la garganta. «¡Qué desperdicio!», susurró León. Traer a una niña así para aferrarse a una ilusión, pero mientras decía eso, sintió la mirada fija de la pequeña sobre él. Otra vez, suave, profunda, incomprensiblemente dulce. Ella levantó una mano y lo saludó con timidez. León se congeló. Martín murmuró: «Señor, creo que quiere que usted también se acerque a la bendición». «Yo no creo en esto», respondió León con brusquedad. Pero aún así, no se movió. La niña, desde lejos, le sonrió. Una sonrisa débil, pero luminosa. Una sonrisa que parecía decir: «No importa si tú no crees, yo sí». Y por primera vez en muchos años, León sintió que algo dentro de él crujía. Un sonido interior, como una grieta abriéndose en su propio escepticismo. La gente comenzó a avanzar hacia el área de la bendición. La madre y la niña lograron llegar casi al frente. León las observaba aunque no quisiera admitirlo. La niña colocó sus manos juntas y cerró los ojos con toda la fuerza que tenía. Y en ese instante sucedió algo que él no pudo ignorar. El aire cambió, literalmente. Un estremecimiento suave recorrió el lugar, como si el ambiente se hiciera más liviano, más tibio, más brillante. La luz natural que entraba por los ventanales pareció intensificarse en un punto específico, sobre la niña. León parpadeó varias veces. ¿Qué fue eso?», preguntó por primera vez con la voz insegura. Martín lo miró. «¿Qué fue qué, señor?». «La luz», dijo León. «¿No la viste? Cayó sobre esa niña como si...». Se detuvo. «¿Cómo si qué?». No tenía palabras. La niña abrió los ojos justo en ese instante. Su respiración, que antes era dificultosa, de pronto se volvió estable. La madre soltó un grito ahogado, llevándose la mano al rostro. La niña miró sus propias manos con sorpresa, como si de pronto tuviera energía, como si el dolor hubiera desaparecido. León dio un paso hacia adelante sin darse cuenta. Una gota de sudor frío recorrió su espalda. «Eso no es posible», susurró, pero lo estaba viendo, con sus propios ojos. La niña, que minutos antes apenas podía sostenerse, se incorporó por sí misma, se llevó la mano al pecho, donde antes sentía dolor, y sonrió, una sonrisa completa, llena, viva. Y León sintió como algo dentro de él se rompía, algo profundo, algo que llevaba décadas protegiendo. Sintió que la garganta se le cerraba, que los ojos le ardían, que el corazón, ese que él presumía muerto para la fe, comenzaba a latir de una manera distinta. Miró hacia la imagen de la Virgen de Guadalupe,
y por un instante jura que la mirada de la Virgen se hacía más suave, como si lo estuviera observando directamente a él. Un nudo se formó en su pecho, llevó una mano temblorosa a su boca. Esto no puede estar pasando. Pero estaba pasando, y justo cuando dio un paso más, su respiración falló. Se detuvo. Y su mundo, ese construido con acero, datos, dinero y lógica, comenzó a tambalearse. En los ojos de León aparece algo que no había sentido en décadas, un destello de fe o de miedo, un presentimiento de que algo extraordinario está a punto de sucederle a él también. La inquietud de León crecía como un temblor interno difícil de controlar. Observaba a la niña con una mezcla de desconcierto, miedo y algo más profundo. Algo que no se atrevía a nombrar. No era fe. Todavía no. Pero sí una grieta evidente en su soberbia, una pequeña fisura por donde se colaba algo desconocido. Martín, su asistente, lo miraba con atención. «Señor, ¿desea salir?», preguntó, notando que el magnate respiraba con dificultad. «No», respondió León con la voz más tensa de lo habitual. «Quiero ver qué está pasando». Esa frase, dicha por el hombre más escéptico que la prensa había conocido, ya era extraña por sí sola. Mientras la gente se arremolinaba alrededor de la niña, murmurando que parecía más fuerte, que algo había cambiado, León avanzó. No de forma dramática, no como alguien que acepta una verdad superior, sino como un predador confundido que quiere entender qué está fallando en sus cálculos. La madre de la niña, aún llorando, abrazó a su hija. «Mi cielo, ¿te sientes mejor?». «Mamá, ya no me duele», respondió la niña, mirando sus manos como si fueran nuevas. La madre rompió en llanto otra vez, pero esta vez de alegría. Varias personas se santiguaron, otras comenzaron a rezar con fervor renovado. León, en cambio, sintió que cada palabra, cada gesto y cada lágrima disparaba su ansiedad. «Esto no tiene explicación», murmuró entre dientes. Martín lo escuchó. «Tal vez fue un momento emocional, señor. A veces las emociones...». «No seas ingenuo», lo cortó León, con un tono que intentaba sonar frío, pero temblaba. «Esa niña, hace un minuto apenas se sostenía». Martín bajó la mirada. Él también lo había visto, pero no podía decirlo. Mientras León seguía observando a la niña, sintió una mirada punzante detrás de él, una presencia fuerte, una energía que no venía de la multitud ni de la devoción, sino de algo más terrenal. Cuando volteó, vio a un hombre de traje oscuro, lentes negros y expresión dura, escoltado por dos tipos igual de intimidantes. El hombre se acercó. «Señor Alvarado», saludó, con una sonrisa tan falsa como un billete de plástico. «Qué sorpresa encontrarlo aquí». León reprimió un suspiro. «Rodrigo, no sabía que tú también creías en estas cosas». Rodrigo Santamaría, el rival más feroz de León, dueño de una corporación que competía directamente con sus negocios. Un hombre ambicioso, cruel y conocido por manipular la fe del público para beneficio propio. Su presencia ahí no tenía nada de espiritual. Era marketing, imagen, oportunismo. «Yo creo en lo que la gente cree, León», respondió Rodrigo con voz melosa. «Y si la gente cree en milagros, ¿quién soy yo para decirles que no?». León apretó los dientes. Lo conocía demasiado bien. Rodrigo siempre encontraba la manera de convertir cualquier cosa, incluso la fe, en una herramienta de poder. «¿Qué haces aquí?», preguntó León. Rodrigo dio un paso hacia él, invadiendo su espacio con descaro. «Una campaña, ¿sabes? Un proyecto social nuevo. Cámara, medios, donaciones. Ya sabes cómo funciona. Pero tú, aquí... eso sí que es noticia». León lo miró con frialdad. «Vine solo a observar». Rodrigo soltó una carcajada. «¿Observar qué? ¿Un milagro?», dijo con tono burlón. Y entonces, sin pensarlo, León se tensó. Algo en la voz de Rodrigo lo molestó como nunca antes. Como si ese hombre se estuviera atreviendo a burlarse no solo del lugar, sino de algo que él
aunque no quisiera admitirlo, acababa de sentir. «Ten cuidado con tus palabras», respondió León sin rodeos. Rodrigo levantó una ceja, sorprendido. «¿Qué pasa, León? ¿Te tocó el Espíritu Santo?». Se burló. Martín intervino de inmediato. «Señor Santamaría, por favor». Pero Rodrigo ignoró a Martín por completo. Clavó sus ojos en León. «O tal vez», agregó, inclinándose hacia él, «viste algo que no puedes explicar, algo que hace temblar tu precioso escepticismo». León apretó los puños. Sus labios temblaron apenas, una reacción involuntaria que Rodrigo detectó con astucia depredadora. «Interesante», dijo Rodrigo con una sonrisa venenosa. «Muy interesante». León lo había tolerado en reuniones financieras, en negociaciones, en competencias despiadadas. Pero nunca había sentido tanta rabia hacia él como en este momento, porque Rodrigo, con una sola frase, había tocado la herida más reciente, la grieta abierta, y León no estaba acostumbrado a sentirse vulnerable. Jamás. «Señor», dijo Martín en voz baja, «deberíamos seguir avanzando. La gente está empezando a grabar. Su presencia aquí junto a él no es buena imagen». Solo entonces León notó que varios celulares estaban apuntando hacia ellos. La combinación de el magnate ateo y el empresario devoto polémico, en medio de un rumor sobre un posible milagro, era material perfecto para las redes. «Estupendo», gruñó León. «Justo lo que necesitábamos. Él quería salir, de verdad». Pero algo lo mantenía pegado al suelo, algo que no tenía lógica. La niña, otra vez la niña. Ella lo vio entre la multitud. Sus ojos enormes y transparentes lo buscaron como si ya lo conociera, como si entendiera algo de él que él mismo había olvidado. La madre avanzó con ella entre las personas, abriéndose paso suavemente. «Perdón, disculpen, permiso». León tragó saliva cuando vio que venían directo hacia él. «Dios, no», murmuró León. «Señor Alvarado», dijo Martín, «creo que quieren hablarle». Rodrigo, divertido, cruzó los brazos. «Esto será entretenido», susurró. La niña llegó frente a León. Pequeña, frágil y al mismo tiempo inexplicablemente luminosa. «Hola», dijo ella con voz suave. León no sabía qué hacer. Normalmente sabía cómo hablar con políticos, empresarios, líderes internacionales, pero con una niña enferma que acababa de sonreírle, como si fuese alguien importante para ella, no tenía protocolo. «Hola», respondió incómodo. La niña lo miró fijamente. «No estés triste». León sintió que el mundo se detenía. «¿Qué? Yo no estoy triste». La niña ladeó la cabeza. «Tu corazón sí». La madre se llevó la mano al pecho, avergonzada. «Perdone, señor, ella a veces dice cosas sin pensar». Pero León no escuchaba a la madre, solo a la niña, porque esa frase tocó la herida exacta, la pérdida exacta, la memoria exacta. «¿Cómo sabes eso?», preguntó León con la voz entrecortada. La niña sonrió. «Porque la Virgencita me dijo que tú también necesitas un milagro». León retrocedió un paso. Literalmente. Un murmullo se extendió entre los presentes. Rodrigo aprovechó el momento como un buitre. «Ay, por favor», dijo en tono teatral, «esto es manipulación emocional». La madre le enseñó a decir eso. La niña lo miró con una claridad que heló el aire. «Ella no me dijo nada», respondió la niña, seria. «Yo lo sentí. Y también sentí que tú...». Se detuvo, miró a Rodrigo y frunció el ceño. «Tú no eres bueno». Rodrigo soltó una risa sarcástica. «¿Ahora soy juzgado por una niña?». León, en cambio, sintió un escalofrío, no por Rodrigo, sino por él mismo, porque esa niña no podía saber nada, nada de lo que él llevaba escondido tantos años, y aún así lo sabía. La madre apretó el hombro de su hija. «Mi amor, no molestes al señor». «No me molesta», respondió León, sin quitarle los ojos de encima. «Solo quiero entender». La niña tomó aire. Un gesto simple, pero lleno de una inocencia que lo desarmó por completo.
La Virgencita me dijo que tú tienes un dolor muy grande aquí, dijo la niña tocándose el centro del pecho, y que por eso no puedes respirar bien cuando estás aquí. León sintió un golpe directo, exactamente ahí, en el centro del pecho. Yo no podía mentir, no a ella. Algo lo impedía. La niña continuó. Pero también me dijo que no tengas miedo, que algo bonito va a pasar hoy. Rodrigo soltó otra risa. León, no me digas que vas a dejarte influenciar por esto. Por Dios, eres un hombre de ciencia, de números, de lógica. Pero León ya no lo escuchaba, solo veía a la niña. Y en sus ojos, por primera vez, creyó ver algo que él había negado toda su vida: esperanza. La madre suspiró, agobiada por la situación. Señor, de verdad, perdónela. Ella ha pasado por mucho, la enfermedad, los tratamientos. A veces dice cosas que no entendemos. León tragó saliva, miró a la madre, luego a la niña, y por primera vez desde que había entrado al templo, habló con honestidad. ¿Cómo te llamas? Luz, respondió la niña. Claro, murmuró León con una risa nerviosa. Tenía que ser. Rodrigo bufó. Ridículo. Pero en ese momento, la basílica entera pareció vibrar. Un murmullo creció desde el fondo, un sonido que no venía de un altavoz ni de la multitud, sino de algo más sutil, un golpe seco, luego otro, luego un temblor leve. La gente comenzó a mirar alrededor. León frunció el ceño. ¿Qué está pasando? Martín palideció. Señor, creo que es un sismo. La niña tomó la mano de León. No tengas miedo, dijo con calma. La Virgencita está contigo. Y justo en ese instante, una grieta finísima apareció en el techo, desprendiendo un pequeño fragmento de yeso, directo hacia León. Pero antes de que pudiera reaccionar, un hombre desconocido lo empujó hacia un lado. El yeso cayó al suelo, haciéndose pedazos, y el templo entero se sacudió con más fuerza. León miró hacia arriba, y entonces la vio. Una luz que no venía del sol, una luz que descendía directamente hacia él. León queda paralizado al ver una luz inexplicable sobre él, mientras el sismo sacude la basílica. La niña sostiene su mano, y el mundo alrededor parece detenerse. Algo está a punto de suceder, algo imposible de racionalizar. El suelo vibraba con un pulso irregular, como un corazón gigantesco latiendo bajo la basílica. Los vitrales temblaban, el murmullo se transformó en gritos de alerta, y aún así, en mitad del temblor, León permanecía inmóvil. No porque fuera valiente, sino porque la luz que descendía sobre él lo había dejado sin respiración. No era una luz normal. No venía de los focos, ni del sol, ni de los reflejos del mosaico. Era una luz cálida, dorada, como un rayo que se filtraba desde un lugar que no pertenecía al mundo físico. Una luz que cayó directo sobre él. «¡Señor Alvarado!», gritó Martín, tirando de su brazo. «Tenemos que salir ya». Pero León no se movió. La niña, Luz, seguía tomada de su mano, como si lo estuviera anclando. Como si supiera que esa luz no era un peligro, sino un mensaje. Rodrigo, por otro lado, gritaba órdenes. «¡Sáquenme de aquí! ¡Ahora!», ordenó a sus guardaespaldas mientras empujaba a varias personas para abrirse paso. «No voy a morir en este lugar de fanáticos». La madre de Luz abrazó a su hija con fuerza. «Mi amor, tenemos que irnos». Pero la niña negó con la cabeza. «No, todavía no». La madre palideció. «Luz, por favor». La niña tomó más fuerte la mano de León. «Es para él», susurró. La luz vibró un segundo. Luego desapareció tan rápido como había aparecido. El sismo disminuyó, volviéndose una sacudida suave, casi imperceptible, hasta detenerse por completo. El silencio que siguió fue tan denso que parecía que todos contenían la respiración. León volvió en sí, pero lo hizo de golpe. Dio un paso atrás. Miró sus propias manos como si esperara verlas arder. ¿Qué fue eso?», susurró.
Nadie respondió. Solo Luz. «Te está llamando», dijo la niña, con completa naturalidad. León abrió los ojos de par en par. ¿Quién me está llamando? Luz señaló hacia la imagen de la Virgen de Guadalupe. A León se le secó la boca. Tragó saliva, pero la garganta se le cerró. «Eso es imposible», balbuceó. Yo no creo en estas cosas». Luz sonrió suavemente. «Ella sí cree en ti». Los murmullos crecieron. Varias personas habían visto la luz, otros solo habían sentido el temblor, pero todos miraban a León como si fuera parte de un misterio mayor. Y eso lo descolocó completamente. «Señor, vayámonos», insistió Martín. «Los medios ya deben estar afuera. Esto puede volverse un escándalo». León miró la puerta de salida, luego miró a la niña, luego la imagen sagrada. Una mezcla de emociones se agitaba dentro de él. Tenía dos opciones. 1. Salir de ahí cuanto antes, negar todo, volver a su mundo de acero, lógica y control. 2. O acercarse, averiguar qué demonios estaba ocurriendo, enfrentar algo que llevaba años evitando, su propio corazón. El dilema era un torbellino, y entonces algo detonó la tensión. «Él está fingiendo», gritó una voz al fondo. Era Rodrigo. «Esto es un truco publicitario, un montaje para manchar mi campaña», acusó señalando a León. «Nada de eso fue real. Él lo planeó». La multitud murmuró con molestia. Muchos habían visto la luz, otros habían sentido un cambio difícil de explicar. Rodrigo continuó. «Muéstrenos las cámaras escondidas. Seguro tiene drones, proyectores o algún truco barato». León giró hacia él, exasperado. «¿Tú crees que yo perdería tiempo en esto?», respondió indignado. «¿En la basílica? ¿En medio de un sismo?». «Exacto, porque sabes que la gente aquí se lo traga todo», gritó Rodrigo. «Eres un ateo, León. ¿Ahora quieres jugar al iluminado?». La multitud murmuró más fuerte. Algunos defendían a León, otros dudaban, otros estaban confundidos. Rodrigo siguió atacando. «Si te quedas aquí, la gente va a creer que viste algo», se burló. «¿De verdad quieres que piensen que el magnate ateo ahora cree en milagros?». León apretó los dientes. Sintió hervir la sangre. Pero antes de responder, Luz dio un paso adelante y se paró frente a Rodrigo. La multitud contuvo el aire. «Tú no viste la luz», dijo la niña con voz firme, «porque tu corazón está cerrado». El rostro de Rodrigo cambió, una mezcla de burla y rabia. «¿Qué dijiste, mocosa? La Virgencita no te habla porque tú no escuchas». El silencio fue brutal. Rodrigo iba a responder, pero la madre de Luz la tomó del brazo. «Luz, mi amor, por favor». Pero la niña no retrocedió. Miró a León. «Tú sí escuchaste, aunque no quieras aceptarlo». León sintió que todo dentro de él temblaba, más que el sismo, sus piernas, su respiración, sus certezas. Martín se acercó. «Señor, decida. Si nos vamos ahora, evitamos problemas de prensa. Si se queda, no sé qué va a pasar». León cerró los ojos un instante. Necesitaba ordenar algo dentro del caos, pero las palabras de Rodrigo regresaron como un veneno. «Eres un ateo, León. ¿Vas a dejar que crean que viste un milagro?». Y por primera vez, no sabía si quería no creer. Abrió los ojos, miró la imagen de la Virgen, miró a Luz, miró a la multitud, y tomó una decisión que cambiaría todo. «Me voy a quedar», dijo León. La frase cayó con el peso de una campana. Martín abrió los ojos. «Señor, me voy a quedar», repitió León. «Quiero ver qué está pasando. Quiero saber la verdad». La madre de Luz se llevó una mano a la boca, sorprendida. La niña sonrió. Rodrigo enrojeció. «Ridículo, te estás exponiendo. Todo México va a ver esto. Van a pensar que eres un fanático ahora». León lo miró con una calma que no solía tener. «Prefiero que piensen que busco respuestas, a seguir viviendo sin hacerme preguntas». Rodrigo quedó sin palabras. Era la primera vez que León decía algo así.
La primera vez que admitía públicamente que había algo en su interior moviéndose, aunque fuera 1 milímetro. Las cámaras comenzaron a aparecer. Reporteros entraron grabando. Celulares se levantaron como un bosque de luces. La tensión creció. Y justo en ese momento sucedió la injusticia que encendería la primera chispa de la verdadera transformación de León. Un guardia de seguridad, siguiendo órdenes de alguien que no era claro quién, se acercó a la madre de Luz. «Señora, necesitamos que se haga a un lado», dijo con brusquedad. «Pero mi hija está enferma. Tenemos que despejar el área para los medios», insistió, empujándola sin cuidado. La niña casi cayó. León sintió un fuego encenderse en su interior. «Oye», exclamó, avanzando hacia ellos, «no la toques». El guardia se detuvo, sorprendido. «Señor Alvarado, solo seguimos indicaciones». «Pues tus indicaciones están mal», respondió León poniéndose entre ellos. «Ella no se mueve de aquí. ¿Me entendiste?» El guardia tragó saliva. «Sí, señor». Rodrigo observó la escena con burla. «Mírate, León, defendiendo a una niña enferma en la basílica. ¿Qué sigue? ¿Rezar?» León lo ignoró completamente. Se agachó frente a Luz, la miró a los ojos y por primera vez habló con sinceridad, sin escudos, sin sarcasmos, sin máscaras. «No voy a dejar que te traten mal», dijo con voz firme. Luz le sonrió. «Gracias». La madre también lloró. León sintió algo romperse dentro de él. Un peso antiguo, un dolor enterrado, y lo supo, lo sintió. Ese momento, esa injusticia, esa niña, ese impulso de protegerla, lo estaba cambiando. La multitud comenzó a moverse. Los reporteros querían acercarse. Rodrigo insistía en dar declaraciones, pero León ya no escuchaba nada. Solo a Luz, solo la imagen de la Virgen. Solo su propio corazón latiendo como no latía desde la muerte de su hermana. Y allí, en medio del caos, tomó otra decisión. Una más grande, una más arriesgada. «Quiero quedarme aquí», dijo León a Martín. «Sin cámaras, sin prensa, sin seguridad». «¿Qué? Señor, eso es imposible. La gente va...» «Quiero quedarme», repitió León. «Quiero estar con ella». Se refería a Luz, a la niña que había visto algo en él que nadie más veía. Martín tragó saliva, murmurado. «Señor, esto cambia todo». León respiró hondo. «Sí», admitió. Ya era hora. León decide quedarse en la basílica, proteger a Luz y enfrentar lo desconocido, sin saber que esta decisión lo llevará a descubrir verdades que había enterrado durante años. La basílica, minutos después del sismo, estaba en un extraño equilibrio entre calma y tensión. La gente seguía moviéndose, algunos rezaban, otros grababan, otros discutían. Pero en medio de todo ese caos, León sentía algo que no había sentido en años: silencio interior. Un silencio incómodo, sí, pero también necesario. «Señor, debemos irnos», insistió Martín desesperado. «Los medios están descontrolados. Rodrigo está dando entrevistas afuera. Las redes ya explotaron con su presencia aquí». «Perfecto», respondió León sin siquiera mirarlo. «Déjalos explotar». «¿Cómo dice?» León se inclinó hacia Luz, que estaba sentada en una de las bancas laterales, respirando con una tranquilidad sorprendente para una niña que acababa de vivir un temblor, una luz inexplicable y un mar de gente rodeándola. «¿Te duele algo?», preguntó. Luz negó con la cabeza. «Me siento mejor que esta mañana», dijo, como si hablara del clima. «Creo que la Virgencita me está escuchando más fuerte hoy». La madre, aún temblando por el susto y la emoción, limpió las lágrimas de su rostro. «Señor, de verdad no tiene que molestarse por nosotros». León la interrumpió. «No es molestia. Quiero quedarme». Martín abrió los ojos, pálido. «Señor, eso no es una decisión inteligente. Usted es una figura pública, un ateo declarado. Si se queda aquí, la prensa va a inventar de todo». León, sin desviar la mirada de la niña, respondió con una calma que no se parecía en nada a él. «Entonces que inventen.
Es la primera vez en años que estoy haciendo algo que no depende de ellos. Para evitar el acoso de las cámaras, el personal de la basílica acomodó a León, a Luz y a su madre en una zona lateral que normalmente estaba destinada a gente que venía a hacer promesas o agradecer favores recibidos. Era un sitio más discreto, más silencioso, un rincón que parecía ajeno al bullicio de afuera. León se sentó a un lado de la niña, sin saber qué demonios hacer con las manos, con la postura, con la mirada. Era como un CEO enfrentándose a su primera entrevista laboral. Totalmente fuera de lugar. ¿Por qué te quedaste?, preguntó Luz, con la sinceridad de quien no conoce la malicia del mundo. León dudó. Nadie le hablaba así. Nadie le hacía preguntas tan directas sin miedo. Porque... titubeó. Porque quiero entender qué pasó. Luz lo observó con esa mirada transparente que ya lo tenía desarmado. Nada malo pasó, dijo ella. Fue bonito. León tragó saliva. Para ti, tal vez. Yo... no entiendo. Luz sonrió como quien mira a un adulto confundido intentando descifrar la tarea de un niño. No tienes que entender, dijo con una sabiduría inquietante. Solo sentir. A León le dio un ataque de risa nerviosa. Yo no siento, yo pienso. Eso te hace triste, respondió la niña sin dudar. León se quedó sin aire. Mientras tanto, Martín caminaba de un lado a otro, hablando por teléfono. Sí, es correcto. No, no quiere irse. Sí, sigue con la niña. No sé por qué. No, no puedo obligarlo. Sí, ya sé que esto es un desastre mediático. Bueno, entonces hablen con Rodrigo ustedes. Yo hago lo que puedo. León escuchó parte de la conversación. Parte solamente. Ya no le importaba como antes. Su atención estaba en la niña. Luz lo miró de arriba abajo con curiosidad. «Eres muy serio, ¿sabes?» León frunció el ceño. «Así soy siempre». «¿Siempre?», preguntó ella. «¿Hasta cuándo eras niño?» A León se le congeló el gesto. Esa pregunta, esa sí lo rozó donde más dolía. «Cuando era niño», dijo él lentamente, «no era serio. Éramos dos hermanos. Ella era la alegre, yo solo la seguía en todo». «¿Era?», preguntó Luz con dulzura. León miró al piso. «Murió». La madre de Luz llevó una mano al pecho. «Lo siento mucho, señor». Luz bajó la mirada. «La Virgencita también cuida a los hermanitos que ya no están», dijo. «Ella me lo dijo». León sintió el corazón golpearle el esternón, como si lo hubieran sacudido desde dentro. Intentó cambiar de tema. «Bueno, ¿y tú cómo te sientes ahora?» Luz se tocó el pecho. «Calientito, como si alguien me abrazara por dentro». La descripción lo golpeó, porque eso mismo decía su hermana cuando era pequeña, antes de que la enfermedad empeorara. Un abrazo por dentro. ¿Qué clase de coincidencia era esa? León se levantó bruscamente. «Necesito aire», dijo, caminando hacia una de las columnas laterales. Martín lo siguió. «Señor, ¿qué está pasando? Usted jamás hace esto. Usted no se queda en un lugar sin seguridad, no interactúa con desconocidos, y menos con este tipo de gente». León lo miró con una seriedad inédita. «¿Qué tipo de gente?». Martín se puso rígido. «No me malinterprete, yo solo digo que usted está fuera de su rutina. Esto no es usted. Usted es racional, duro, lógico». León respondió sin levantar la voz. «¿Y si por primera vez estoy siendo yo?». Martín no supo qué contestar. León regresó con la niña. Ella estaba dibujando con una pluma que alguien le había prestado. Hacía líneas curvas, suaves, que parecían formar algo así como un resplandor. «¿Qué dibujas?», preguntó él. «A ti», respondió ella sin levantar la mirada. León se quedó helado. La madre rió incómoda. «Ay, perdone, señor. Ella... ¿Puedo ver?», preguntó él. Luz giró el papel. No era un retrato realista. Era un dibujo infantil, una figura humana sencilla, rodeada de un halo dorado. Un halo. Como la luz que había caído sobre él. León sintió que la respiración se le entrecortaba. «¿Por qué?
¿Por qué dibujaste eso? Luz levantó los ojos. Porque así te vi. Brillabas. A León le temblaron las manos. No, yo no brillaba. Era solo un reflejo, una coincidencia, una... No, interrumpió ella. Tú brillabas. La madre suspiró con nerviosismo. Señor, yo sé que suena extraño, pero mi hija tiene estas percepciones. Desde que se enfermó dice cosas que no sabemos de dónde salen. León no escuchaba, solo veía el dibujo, ese halo dorado, esa figura que, aunque dibujada por una niña, lo enfrentaba a algo que siempre había negado, la posibilidad de que algo más grande que él existiera. Para romper la tensión, Luz continuó dibujando. «Oye», dijo ella con tono casual, «¿puedo hacerte una pregunta?» «Claro», respondió León, todavía aturdido. «¿Por qué no crees en nada?» León parpadeó. Era la pregunta que todos los periodistas querían hacerle, la pregunta que él siempre respondía con discursos, estadísticas, argumentos filosóficos, pero nunca con verdad, y ella, una niña de 8 años, la soltaba como si fuera a preguntar por su sabor de helado favorito. León se sentó, respiró, y dijo la verdad por primera vez en muchos años, porque cuando necesitaba que algo o alguien me ayudara, no pasó nada. Luz inclinó la cabeza con esa ternura que solo los niños enfermos poseen. ¿Y por eso dejaste de escuchar? ¿De escuchar qué? Adiós. León tragó saliva. Yo no sé escuchar eso. Sí sabes, dijo Luz con una seguridad desconcertante. Hoy escuchaste, solo que te da miedo. A León le ardieron los ojos. No iba a llorar. No delante de tanta gente, no delante de una niña. Pero el nudo en la garganta era real. Para cambiar de tema, Luz lo miró con picardía infantil. «Eres muy serio para ser tan guapo». León casi se atraganta con su propia saliva. «¿Cómo que yo...?» La madre intervino de inmediato, muerta de pena. «Luz, no digas esas cosas». La niña rió con una risa tan ligera que logró romper la tensión. «Es verdad», añadió ella, como si analizara un muñeco. «Tienes cara de que nunca ríes». León se tocó el rostro, sorprendido. «Creo que no lo hago mucho». «Pues deberías», dijo Luz. «Tu cara se vería más bonita». Él soltó una carcajada corta, involuntaria, como un reflejo, como si la risa le hubiera salido disparada por sorpresa. La madre abrió los ojos. ¿Se rió?» Martín se acercó anonadado. «No puede ser». Luz palmeó sus manos, feliz. «Sí puedes reír. Lo sabía». Y León no recordaba la última vez que había reído frente a alguien. Esa risa, mínima pero real, fue un pequeño triunfo, un momento cálido en medio del caos, un destello de humanidad, y ese momento fue suficiente para crear un vínculo invisible entre él y la niña. No lo sabía aún, pero estaba empezando a enamorarse de la vida que había olvidado. Martín interrumpió. «Señor, lamento decirlo, pero Rodrigo está diciendo afuera que usted fingió la luz para manipular a la gente, que todo fue un truco suyo». La madre de Luz frunció el ceño. «¿Cómo puede decir eso? Nosotros lo vimos». Luz tomó la mano de León con fuerza. «No le creas. Él tiene miedo». Martín agregó. «Los medios quieren que usted salga a responder». León cerró los ojos y tomó una decisión impulsiva, una decisión que nadie veía venir. «No», dijo, «no voy a enfrentar a los medios». Martín se llevó la mano a la cabeza. «Señor, ¿entonces qué va a hacer?» León miró la imagen de la Virgen. Su respiración se calmó. «Voy a quedarme más tiempo, pero como uno más». Martín frunció el ceño. «¿Como uno más?» León respiró hondo. «Quiero caminar entre la gente, sin que me reconozcan». «¿Disfrazarse?», preguntó Martín, incrédulo. «Sí», respondió León. «Quiero ver lo que ellos ven, sentir lo que ellos sienten, sin mi apellido, sin mis guardaespaldas, sin nada». La madre de Luz cubrió su boca sorprendida. Luz sonrió como si lo hubiera sabido todo el tiempo.
Y así nació la idea más absurda, más arriesgada y más transformadora de la vida de León: vivir un rato como un hombre común dentro de la Basílica de Guadalupe. León decide ocultar su identidad y mezclarse con la gente dentro del santuario, sin imaginar que esa convivencia cercana lo llevará a descubrir emociones y sentimientos que cambiarán su destino para siempre. El plan de León parecía imposible, y sin embargo tenía sentido. Por primera vez en su vida no quería ser el magnate ateo, no quería pelear con la prensa, ni competir con Rodrigo, ni justificar cada paso con lógica estricta. Quería desaparecer entre la multitud, ser uno más, ver lo que había ignorado toda su vida. ¿Estás seguro de esto?, susurró Martín, sosteniendo una gorra, una chaqueta sencilla y unos lentes falsos que compró a toda prisa en un puesto. León respiró profundo. Completamente. Se quitó el saco de diseñador, los gemelos, el reloj de miles de dólares. Cada pieza que dejaba atrás lo hacía sentir más liviano, más humano, más vulnerable. «Nunca pensé ver esto», murmuró Martín sorprendido. La madre de Luz sonreía con un toque de ternura. Luz lo miró con ojos brillantes. «Ahora te pareces más a como eras cuando eras niño». León se congeló. «¿Cómo sabes eso?» «Porque así es como te imagino», dijo ella, «cuando aún creías en cosas bonitas». León tragó saliva. Su propia vulnerabilidad empezaba a mostrarse como una cicatriz abierta. Ya disfrazado, León acompañó a Luz y a su madre a caminar por la basílica como cualquier visitante. Nadie le pidió fotos, nadie le hizo preguntas incómodas, nadie esperaba nada de él. Era extraño, liberador y doloroso a la vez. Las paredes cubiertas de exvotos, pequeñas placas que narraban tragedias evitadas y milagros concedidos, atrajeron su atención. «Mire, señora», dijo un hombre humilde señalando una placa, «aquí está el milagro de mi hermano. Lo salvó la Virgencita de un accidente horrible. Por eso venimos cada año». León escuchaba, y algo dentro de él ardía. No era la fe ajena lo que lo emocionaba. Era la devoción, la necesidad humana de creer que alguien te escucha, incluso cuando el mundo no lo hace. Luz caminaba a su lado, sujetando su mano como si fuera el gesto más natural del mundo. «¿Te duele todavía eso que traes aquí?», preguntó ella, tocándose el pecho. León bajó la mirada. «A veces». «¿Es por tu hermanita?», insistió Luz con delicadeza. León sintió que el aire se espesaba. «Ella no sobrevivió. Yo era mayor. Prometí que iba a protegerla, pero...» Se interrumpió con la voz rasgada. «No pude». Luz apretó más su mano. «No fue tu culpa», dijo con la seguridad casi celestial de alguien que habla desde otro lugar. «Ella no se fue enojada contigo». León sintió que algo se doblaba dentro de su pecho. «¿Y cómo lo sabes?», preguntó casi en un susurro. «Porque la Virgencita me dijo que los hermanitos nunca culpan», respondió ella con toda la inocencia del mundo. «Ellos solo extrañan». A León se le nublaron los ojos por primera vez en años. No lloró, pero estuvo peligrosamente cerca. La caminata continuó. En cada esquina había una historia, un testimonio, un dolor, una esperanza, un hombre arrodillado pidiendo por trabajo, una joven llorando por un padre enfermo, una abuela agradeciendo por un nieto que salió de una cirugía, un migrante prometiendo volver si lograba sobrevivir al camino. León los miraba uno por uno, y su coraza de acero se hacía cada vez más delgada. Luz se detuvo frente a una vela encendida. «¿Quieres pedir algo?», preguntó. León la miró sorprendido. «¿Yo?». «Sí», respondió la niña. «Todos pedimos algo, hasta los que dicen que no». León la observó con una mezcla de incredulidad y ternura. «¿Qué pedirías tú, Luz?». La niña tomó aire, y su respuesta le atravesó el alma. «Pediría que mi mamá no tenga miedo cuando yo me pongo muy mal, y que un día podamos tener una casita donde no entre el agua cuando llueve». La madre bajó la mirada, avergonzada. «Mi amor, no digas eso». «¿Por qué no?», dijo Luz. «Él también puede pedir algo».
León sintió un golpe en el estómago. Una niña enferma estaba pidiendo una casa que no se inundara. Una madre estaba tratando de ocultar la pobreza. Y él estaba ahí disfrazado, escuchando sueños tan simples que dolían. «¿Qué pedirías tú?», insistió Luz. León tragó saliva. Se acercó a la vela. La llama temblaba, como un corazón pequeño latiendo. «Pediría», comenzó con la voz quebrada, «que mi hermana esté en paz. Que me perdone por no haber podido salvarla». La madre lo miró con compasión. Luz sonrió. «Ella está en paz», dijo sin dudar, «y ya te perdonó». León cerró los ojos. Y por un instante, la imagen de su hermana, pequeña, riendo, corriendo por el patio, apareció tan fresca en su memoria que le faltó el aire. Caminaron hacia el atrio, donde cientos de peregrinos descansaban. Un grupo de jóvenes cantaba. Unos señores repartían pan a quien lo necesitara. Una religiosa ayudaba a un anciano a sentarse. Luz se quedó mirando las flores. «Son bonitas, ¿verdad?», preguntó. «Sí», respondió León. «¿Quieres saber cuál es mi sueño?», dijo ella de pronto. «Claro», respondió él sentándose a su altura. Luz tomó aire y habló con la sinceridad más pura que un ser humano puede tener. «Quiero vivir lo suficiente para ver a mi mamá sonreír sin preocuparse por mí». La madre soltó un sollozo. Cubrió su rostro, derrotada por la ternura de su hija. «Mi vida, no digas eso». Pero Luz continuó. «¿Y si puedo pedir otro sueño?». Miró a León con valentía infantil. «Quiero correr otra vez, solo una vez, correr como antes, cuando jugaba en la calle con mis amigos». León sintió que el corazón le temblaba como si fuera a romperse en pedazos. «¿Y cuál es tu miedo?», preguntó él, con voz suave. Luz bajó la mirada. «Mi miedo es que mi mamá se quede sola si yo me voy». La madre la abrazó con fuerza, temblando. León también sintió que se rompía por dentro. Esa niña no pedía juguetes, no pedía viajes, no pedía milagros exagerados, pedía correr, pedía que su mamá no sufriera, pedía existir un poco más. Eso era todo. Y él había vivido toda su vida rodeado de exceso, riqueza, poder, y aún así jamás había sido tan honesto como esa niña. Entonces el momento cambió. Luz sonrió, como si quisiera consolarlo a él. «Oye, ¿sabes que tienes una risa bonita?», dijo. «Deberías usarla más». León soltó una carcajada corta y nerviosa. «Tú siempre dices cosas que no espero». «Porque nadie te dice la verdad», respondió Luz. «Todos te hablan con miedo». Eso lo golpeó como un balde de agua helada. «¿Tú no me tienes miedo?», preguntó. Luz negó con la cabeza. «No, porque tú estás roto por dentro, pero no eres malo, solo estás triste». La madre abrió los ojos. «Martín también», era la frase más honesta que alguien le había dicho en años. Y León no pudo huir de esa verdad, porque venía de una niña enferma, frágil, sincera, una niña que lo veía no como magnate, sino como un hombre roto, un hombre vulnerable, un hombre que necesitaba sentir algo. Fue ahí donde pasó el pequeño momento de victoria. Una voluntaria de la basílica se acercó con un carrito de dulces. «Niña, toma uno», dijo con ternura, «para que se te alegre el día». Luz tomó un dulce de tamarindo, y cuando lo probó, rió. Rió con una risa tan pura, tan luminosa, tan llena de vida, que a León se le escapó una lágrima silenciosa, una lágrima real. No podía detenerla. La madre se tapó la boca, conmovida. Luz lo vio y le sonrió. «¿Ves?», dijo ella, «también sabes llorar». Y esa frase, esa simple frase, le abrió el pecho como si algo se liberara por fin. Un micro milagro, pequeño, pero profundo. Justo cuando el ambiente se llenaba de paz. Cuando León sentía que por primera vez podía entender un poco el sentido de estar ahí. Un hombre se acercó corriendo desde afuera, jadeando, alterado. «Señora», gritó dirigiéndose a la madre, «es su casero, viene en camino».
Dice que si no paga hoy, las va a sacar de la casa. La madre se quedó fría. Luz abrió los ojos, preocupada. El hombre agregó, dice que ya se cansó de esperar, que trae gente, que va a quitarles sus cosas de la casa. La madre se llevó las manos a la cara, desesperada. No, no puede ser. No tenemos el dinero todavía. Luz la abrazó, y León sintió que la sangre le hervía. ¿Cómo que las van a sacar?, preguntó con un tono que hacía temblar paredes. El hombre asintió con miedo. Sí, él es muy agresivo. Dice que hoy mismo las saca, llueva o truene. La madre lloraba. Luz estaba pálida. El día que había empezado con esperanza terminaba con una amenaza real, y eso fue suficiente. El milagro interior de León se transformó en furia protectora. El casero cruel llega dispuesto a desalojar a Luz y su madre ese mismo día. León, recién transformado por la vulnerabilidad compartida, toma una decisión que cambiará el rumbo de toda la historia y que lo enfrentará directamente con la injusticia. La noticia cayó como un balde de agua helada. El hombre que había llegado corriendo repetía una y otra vez, «Viene en camino, dice que hoy mismo las saca». La madre de Luz retrocedió temblando. «No, no puede hacer eso. No hoy. Luz no puede caminar tanto todavía. Tenemos nuestras cosas». Pero el hombre insistía. «Lo conozco, señora, no tiene corazón. Si dijo que hoy las saca, hoy lo va a hacer». Luz abrazó a su mamá por la cintura, intentando consolarla, aunque su propia voz temblaba. «Mami, tranquila, tal vez él solo quiere hablar». «No, hija», susurró la madre con ojos llenos de pánico. «Él nunca habla, solo grita». León sintió que la sangre le hervía. El instinto protector que había despertado en él desde que vio a Luz por primera vez se multiplicó ahora por 100. «¿Dónde vive ese sujeto?», preguntó León con los dientes apretados. El hombre tragó saliva y respondió, «A unas calles de aquí, en la colonia detrás del cerro. Y viene con 2 tipos. Está furioso». Martín intervino con nerviosismo. «Señor, no se meta en esto. No es asunto suyo». Pero León lo miró con una fiereza que Martín jamás había visto. «Ahora sí es asunto mío», respondió. La madre lloraba sin poder controlarse. «No quiero problemas, no quiero que Luz pase por más cosas. Por favor». León respiró hondo. Ese temblor en la voz de la madre le recordaba exactamente a su propia madre cuando lloraba por Sofía, su hermanita enferma. Era el mismo sonido, la misma impotencia. No lo soportaba. «Vamos», dijo León con firmeza. «Nadie va a sacarlas de ningún lado sin que yo esté ahí». La madre palideció. «No, señor. Usted no tiene por qué». «Tengo que hacerlo», respondió él. «Y lo voy a hacer». Salieron de la basílica por una entrada lateral para evitar a la prensa. El sol comenzaba a caer tiñendo de naranja el cielo. León caminaba adelante, con paso decidido. Detrás venía la madre, agarrando a Luz con fuerza. Martín iba a su lado, desesperado. «Señor, por amor a Dios, piense. Este hombre puede ser violento, puede tener armas, puede...» «Martín», interrumpió León, «durante toda mi vida he peleado contra hombres peores, y no por dinero, sino por poder». «Pero esto no es una junta corporativa», exclamó Martín. León lo miró de reojo. «Lo sé, por eso estoy aquí». Martín se quedó en silencio, porque por primera vez entendió algo. León no estaba actuando como magnate, estaba actuando como humano. Cuando llegaron a la colonia, la realidad golpeó a León como un ladrillo. Calles estrechas, casas improvisadas, techos de lámina, cables colgando, charcos de agua sucia, paredes grafiteadas, niños jugando descalzos, gente acostada sobre cajas de cartón. Un mundo que León había visto solo desde la ventana polarizada de sus camionetas blindadas. «¿Aquí viven ustedes?», preguntó incrédulo. La madre bajó la mirada con vergüenza. «Es lo que pudimos pagar después de la enfermedad de Luz». León sintió otra punzada en el pecho. Cada paso que daba por esas calles le recordaba que su riqueza no había servido para salvar a su hermana. Y ahora
Veía a una niña viva, frágil, que podría perder hasta su techo. La furia creció. Al llegar a la casa, escucharon los gritos desde lejos. «Dije que se largaran. Hoy estoy harto de esperarles la renta», rugía una voz profunda. «Ahora sí, aunque sea a fuerza, la saco». La madre de Luz se detuvo en seco, temblando como una hoja. Luz se escondió detrás de ella. El casero estaba ahí. Un hombre corpulento, con barriga prominente, ojos inyectados de rabia y una actitud explosiva. A su lado, dos tipos robustos sacaban cajas y bolsas de plástico desde dentro de la casa. «No toquen mis cosas», gritaba la madre entre sollozos. «Por favor, denme solo una semana más. Ya tuve suficiente», gritó el casero. 7 meses de atraso, 7 meses. ¿Qué crees? ¿Que esto es un refugio? Yo también como». León apretó los puños. «Oiga», dijo él avanzando, «suelte esas cajas». El casero lo miró de arriba a abajo. «¿Y tú quién diablos eres? ¿El esposo? ¿El cuñado? ¿Otro muerto de hambre?» Martín se puso blanco. La madre intentó interponerse. «Señor, por favor, él no». Pero León dio un paso adelante, quitándola suavemente de en medio. «Yo soy el que te está diciendo que sueltes esas cajas». El casero soltó una carcajada burlona. «¿Ah, sí? ¿Y qué vas a hacer, flacucho?» Los vecinos empezaron a asomarse. Algunos grababan con sus teléfonos. Otros murmuraban. Reconocían al casero y sabían que era un abusivo. León tragó saliva. No era un hombre de peleas callejeras, pero estaba lleno de algo que nunca antes había sentido, la rabia por una injusticia que tocaba su alma. «Déjalas», repitió León, más firme. Los dos tipos que cargaban las cajas se detuvieron. Algo en la mirada de León, quizá la firmeza, quizá la furia contenida, les hizo dudar. Pero el casero no. Se acercó a León y lo empujó con fuerza. «Te largues o te reviento», escupió sin darse cuenta de a quién estaba empujando realmente. León retrocedió un par de pasos. Martín dio un grito. «¡Señor!», y Luz gritó. «¡No lo lastimes!». El casero miró a la niña con desprecio. «Tú te callas. Por tu culpa tu mamá no paga ni un peso. Una enfermita es un gasto que no me sirve». León sintió un fuego subirle por la columna. Esa frase fue la chispa que encendió un volcán que él llevaba congelado desde la muerte de su hermana. «Vuelve a decir algo sobre la niña», advirtió León, «y te arresto por agresión, acoso y desalojo ilegal». El casero soltó otra risa. «¿Arrestarme? ¿Tú? ¿Con qué policía? ¿Con qué ley?» León dio un paso adelante. «Con la mía». El casero lo empujó otra vez. «Tú no tienes nada aquí, idiota. Tú no eres nadie aquí». Ese nadie hizo eco en la mente de León. Era verdad. Él no era nadie en ese barrio. No era magnate ahí. No era poderoso ahí. Era solo un hombre, con un disfraz barato. Un hombre que decidió involucrarse en una vida que no era la suya. Y ahí comenzó su caída, porque la rabia del casero explotó como pólvora. «¡Órale, muchachos! ¡Sáquenlos a todos!», ordenó. «Ya me cansaron». Los dos tipos dejaron las cajas y avanzaron. La madre gritó. Luz lloró. León levantó los brazos para protegerlas. Martín retrocedió, aterrado. «Señor, no haga eso. No puede pelear». Pero León no retrocedió. Justo cuando uno de los hombres iba a golpearlo, alguien grabó la escena. Alguien gritó: «¡Dios mío, ese no es un cualquiera, es León Alvarado!». La palabra se regó como dinamita. «¿El magnate? ¿El ateo? Sí es. Está defendiendo a la niña. ¡Graba!». De pronto, decenas de teléfonos se levantaron. La situación escaló en segundos. El casero abrió los ojos, sorprendido. ¿Qué estás diciendo? ¿Tú eres ese ricachón ateo que sale en la tele?» León respiró hondo. El disfraz ya no servía. «Sí», respondió León, «y te estoy diciendo que esto es ilegal. Si no sueltas esas cosas, te vas a arrepentir». El casero retrocedió un paso, nervioso. Luego intentó recomponerse.
Pues aunque seas millonario, no voy a dejar que me amenaces en mi barrio. Este terreno es mío. Pero la dignidad no, respondió León. Los vecinos aplaudieron. Otros murmuraron. Rodrigo, viendo la escena en redes, envió un mensaje a la prensa. León está manipulando a una familia pobre. Está fingiendo ser Salvador. Escándalo. Y en minutos cámaras y reporteros llegaron a la colonia. Luces, micrófonos, gritos, confusión. La madre se tapó el rostro. Luz se asustó tanto que comenzó a llorar. No quiero cámaras, lloraba la niña, abrazándose a León. Él la cargó en brazos, protegiéndola. Tranquilas, no voy a dejar que te hagan daño. Pero justo cuando iban a entrar a la casa para resguardarse, un reportero gritó: León Alvarado defendiendo a una niña enferma. ¿Será que ahora cree en Dios? Y otra voz añadió: Rodrigo Santamaría asegura que todo esto es un montaje del magnate para limpiar su imagen. Otra pregunta: ¿es cierto que usted fingió un milagro en la basílica? León apretó los dientes. No voy a responder nada. Entonces, ¿por qué está aquí? ¿Qué relación tiene con esta niña? ¿Por qué se disfrazó? ¿Se está burlando de la gente humilde? ¿Lo hace por culpa? ¿Por fe? ¿Por dinero? Las preguntas se volvieron un ataque. Luz lloraba. La madre estaba paralizada. Martín no sabía cómo controlar la situación. Y el casero, aprovechando la confusión, gritó: Ven, señor periodista, este millonario vino aquí a humillarme. Entró a mi propiedad sin permiso. Está manipulando todo. León sintió cómo la situación se le escapaba de las manos. Lo que había empezado como un acto de humanidad estaba convirtiéndose frente a miles de personas en un escándalo mediático. Y entonces sucedió lo peor. Una reportera, sin pensar, empujó accidentalmente a Luz al intentar acercar un micrófono. La niña tropezó, cayó, y su respiración se volvió rápida, dolorosa y regular. ¡Luz!, gritó la madre. León cayó de rodillas junto a ella. ¡Respira! ¡Respira, Luz! Pero la niña tenía los ojos entrecerrados. El color se le iba del rostro. Un ataque, un colapso, un episodio que su cuerpo frágil no podía controlar. La madre gritaba, los vecinos se desesperaban, las cámaras grababan sin pudor, y León, con Luz en brazos, sintió que el mundo entero se derrumbaba sobre él. ¡Ayuda!, gritó él. ¡Alguien llame a una ambulancia! ¡Ahora! Luz lo miró con debilidad. No, te vayas, susurró. Quédate. León la abrazó con desesperación. Aquí estoy. No te voy a dejar. No otra vez. No como a mi hermana. No. Pero Luz cerró los ojos, y el sonido de las sirenas a lo lejos no llegaba lo suficientemente rápido. Luz se desploma en los brazos de León en medio del caos mediático y el ataque del casero. Su vida pende de un hilo. Y León, por primera vez desde la muerte de su hermana, revive el terror absoluto de perder a alguien que ama sin poder evitarlo. El sonido de la multitud se volvió un eco distante. Las voces, los gritos, los flashes, todo se fundió en un zumbido apagado mientras León sostenía a Luz en sus brazos. La niña estaba pálida, muy pálida. Su respiración era un hilo frágil que podía romperse en cualquier momento. Luz, mírame, rogó León. No te duermas. Quédate conmigo, por favor, quédate. Pero los ojos de la niña se cerraban una y otra vez, luchando por mantenerse despiertos. La madre lloraba desesperada. ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Alguien ayúdenos! El casero retrocedió, incómodo, consciente de que había desencadenado algo terrible, pero aún así incapaz de asumir responsabilidad. Los reporteros grababan sin piedad. Los vecinos rezaban. Y Martín llamaba frenéticamente a emergencias. «Sí, una niña, está muy mal. Vengan ya». León apretó a Luz contra su pecho y sintió cómo su pequeño cuerpo temblaba. «No otra vez», susurró él con la voz rota. «No puedo perderte. No puedo perder a otra niña». La madre escuchó esas palabras y lo miró con una mezcla de dolor y compasión profunda. Por primera vez, entendió que ese hombre no era solo un millonario famoso. Era alguien que había perdido algo tan grande
como lo que ella temía perder hoy. Por fin, las sirenas se escucharon. La ambulancia se abrió paso entre las cámaras. Los paramédicos corrieron hacia ellos. «Déjenos trabajar, todos atrás», ordenaron. Sacaron una camilla y colocaron a Luz con cuidado. Un paramédico revisó sus signos. «Tiene la presión bajísima. La saturación también. Necesitamos trasladarla ya». La madre quiso subir, pero se tambaleó por los nervios. «No puedo. Dios mío, no puedo». «Señora», dijo uno de los paramédicos, «necesita calma o no podrá acompañarla». La mujer rompió en llanto. León se levantó de inmediato. «Yo voy con ella». La madre lo miró temblorosa. «¿Usted va a cuidarla?» Los ojos de León brillaban con lágrimas contenidas. «Con mi vida», respondió. El paramédico dudó por un segundo, pero al ver la desesperación en la mirada de ambos, asintió. «Suba, nos vamos». Dentro de la ambulancia, el mundo se redujo a sirenas, luces intermitentes y el sonido irregular de los monitores médicos. Luz estaba inconsciente, con los labios resecos y la piel helada. León sostenía su mano. «Aguanta, Luz. Aguanta, por favor». El paramédico miró a León de reojo. «¿Es usted el padre?» León respiró hondo. «Ojalá», respondió. «Pero no, solo soy alguien que llegó demasiado tarde en la vida de ella». El paramédico no dijo nada, pero notó una lágrima caer sobre la mano de la niña. Cuando llegaron al hospital, las cámaras ya estaban allí. Los medios, alertados por Rodrigo, se habían adelantado. «El magnate ateo trae a una niña en estado crítico. Escándalo de León Alvarado en barrio humilde. Milagro o montaje. Rodrigo Santamaría exige investigación». Los titulares ya estaban saliendo al aire. León no vio nada de eso. Caminaba detrás de los paramédicos con la mirada fija en Luz, que era ingresada de emergencia. En la entrada, un médico los detuvo. «Señor, hasta aquí. Tenemos que estabilizarla». La madre llegó corriendo segundos después. Mi hija, por favor». El médico la abrazó. «Haremos todo lo posible». La puerta se cerró, y el mundo de León se quedó del otro lado, en un pasillo blanco, frío y lleno de luces fluorescentes. La espera fue una tortura. León caminaba de un lado a otro. Martín llegó minutos después jadeando. «Señor, la prensa, la policía quiere hacerle preguntas. Hay rumores por todos lados. Rodrigo está moviendo influencias para dejarlo como un manipulador». Pero León no escuchaba nada. Tenía el rostro entre las manos. Respiraba rápido. Estaba al borde de algo que nunca había experimentado, una desesperación absoluta. «¿Y si...?» susurró. «¿Y si la niña muere? Soy yo, Martín. Yo la expuse, yo la defendí, y ahora podría perderla». La madre, sentada en una banca, lloraba en silencio. «No es tu culpa», dijo, con la voz más quebrada que humana. «Luz, ya venía mal. Tú no hiciste nada malo. Tú estabas ahí». Pero León negó con la cabeza. «Yo provoqué el escándalo. Yo enfrenté al casero. Yo permití las cámaras. Yo no la protegí». La madre lo miró con ternura trágica. «Tú la cuidaste más que muchos hoy». León se llevó la mano al corazón. Sentía el peso del pasado, el rostro de su hermanita agonizando años atrás. La misma impotencia, el mismo dolor desgarrador. Y entonces, sin saber por qué, sin pensarlo, sin luchar contra ello, León caminó hacia la pequeña capilla del hospital. Se metió solo. Las luces eran tenues, el silencio profundo. Un crucifijo colgaba sobre una mesa con veladoras. León se arrodilló, lentamente, torpe, como alguien que no sabe cómo se hace, y por primera vez desde que era niño, lloró como un hombre completamente vencido. Si algo me escucha», murmuró entre lágrimas, «por favor, no te la lleves, no ahora, no cuando le prometí a su madre que la protegería, no cuando ella...». Sollozó, cuando ella me devolvió algo que creí muerto en mí. Las lágrimas caían sin freno.
Su voz se quebraba. Sus manos temblaban. No te pido nada para mí. No pido milagros, no pido señales. Solo déjala vivir. Por favor. En la capilla, alguien entró sin que él se diera cuenta. Era la madre de Luz. Ella se acercó despacio, lo vio arrodillado, vulnerable, destruido, y se arrodilló a su lado. «También estoy rezando», susurró ella. «Y aunque usted no crea, lo que hizo hoy fue un acto de fe». León la miró, llorando como un niño. Ella tomó su mano. «No está solo», dijo. «No esta vez». Minutos después, un médico apareció en la puerta de la capilla. «Señores», dijo con voz grave. León se levantó de un salto. «¿Cómo está? ¿Está viva?» El médico respiró hondo. «Tuvimos que estabilizarla de urgencia. La niña tuvo un colapso respiratorio serio, pero está respondiendo al tratamiento». La madre estalló en llanto de alivio. León también. Casi se desploma. «Pero», continuó el médico, «necesitamos hacer una transfusión. Ella tiene un tipo de sangre muy raro». «No encontramos donadores compatibles aún». León dio un paso adelante. «¿Cuál es su tipo?», el médico respondió. Y Martín abrió los ojos. «Ese es su tipo de sangre, señor. Usted es compatible». León no dudó ni un segundo. «Entonces tómala, toda la que necesite». El médico asintió. «Prepárenlo». Mientras lo llevaban a la sala de donación, la prensa intentaba entrar al hospital. Los guardias bloqueaban. Rodrigo gritaba desde la calle que todo era un circo, pero nada de eso podía detener lo que venía. Una hora después, en un acto público sin quererlo, con reporteros grabando desde la sala de espera a través de ventanas, un médico salió con una noticia. El donador compatible que salvó a la niña fue León Alvarado. La sala explotó. ¿El magnate ateo salvó a una niña pobre? ¿Por qué hizo eso? ¿Milagro o cambio de corazón? ¿Se volvió creyente? Y en ese momento, mientras León salía débil, apoyado en el brazo de Martín, las puertas de la sala se abrieron. Y Luz, conectada a una máquina, con los ojos apenas abiertos, lo vio. «León», susurró ella. Él se acercó temblando. «Aquí estoy, Luz. Aquí estoy». La niña levantó su débil mano y tocó la mejilla de León. «Te lo dije», susurró ella con una pequeña sonrisa. «Tú también puedes hacer milagros». Y justo en ese instante, la verdad estalló. La prensa descubrió su identidad, su disfraz, su presencia en la basílica, el milagro, la niña, el desalojo, la donación de sangre. Todo. Y la madre de Luz, sin querer, reveló. Él estuvo con nosotras desde que vimos la luz en la basílica. La multitud explotó. Un caos total. Pero la niña miró a León con ternura infinita y dijo, clarito, frente a todos, y él cree, aunque diga que no. En plena revelación pública, todo México se entera del vínculo entre León y la niña, del milagro y del cambio en él. Y mientras la gente reacciona dividida, Luz afirma, delante de todos, que León cree, dejando al país entero esperando su respuesta. El hospital se convirtió en un hervidero. Reporteros, cámaras, curiosos, policías, personal médico corriendo de un lado a otro. Y en el centro de todo ese caos, una niña conectada a máquinas, un magnate débil por la donación de sangre y un país entero buscando respuestas. Cuando la frase de Luz, él cree aunque diga que no, se viralizó, México se partió en dos, los que creían que León había presenciado un milagro y los que aseguraban que todo era un montaje. Rodrigo aprovechó ese segundo grupo. «Todo es una manipulación emocional», gritaba frente a cámaras afuera del hospital. «Este hombre está usando a la niña para limpiar su imagen». Pero aún así, entre la multitud, había rostros que comenzaron a cambiar su percepción. ¿Ese es el mismo León Alvarado? ¿El ateo que nunca dona nada en público? ¿El que dijo que no creía en los milagros? ¿Por qué haría esto si fuera mentira? ¿Por qué arriesgarse tanto? Las preguntas crecían.
Las opiniones se dividían, y León solo quería silencio. Después de que los médicos estabilizaron a Luz, la madre y él fueron llevados a una sala privada, lejos del acoso mediático. El hospital pidió apoyo a seguridad externa. El flujo de gente era tan grande que parecía que un artista mundial había llegado. Pero no. Era un hombre que había intentado esconderse, y no lo habían dejado. León se sentó en una silla. Estaba exhausto, pálido. La camisa hospitalaria no le ayudaba a ocultar lo vulnerable que estaba. Su corazón se sentía desnudo. Martín entró con una tableta llena de notificaciones. «Señor, esto explotó. Está en todos los noticieros. Nadie habla de otra cosa. Hasta hubo marchas espontáneas afuera del hospital. Unos oran por usted, otros lo acusan. Rodrigo está pidiendo una investigación federal». León cerró los ojos. «No quiero saber nada de eso», dijo con cansancio. «Señor, esto es PR, es imagen, es reputación y...» «No quiero saber nada», estalló León golpeando la mesa con la mano. Martín se quedó congelado. León respiró hondo. Lo miró con los ojos rojos, agotados. «Solo quiero saber cómo está Luz». Esa frase, simple pero sincera, lo cambió todo. Martín guardó la tableta y bajó la cabeza. «Voy a preguntar a los médicos». Y salió. La madre de Luz, sentada frente a León, lo observaba en silencio. «Usted no debía involucrarse así», susurró ella con suavidad. «Es un hombre importante. Tiene una imagen, tiene responsabilidades, tiene enemigos». León la miró con una mezcla de tristeza y sinceridad. «La niña es importante para mí». La mujer respiró profundo. Luz le tomó mucho cariño. Desde que lo vio en la basílica, yo no sé por qué. «Yo tampoco», respondió León. «Pero ella vio algo en mí que ni yo sabía que seguía ahí». La madre sonrió con melancolía. «Mi hija tiene un corazón que ve más allá de lo que la gente aparenta». León asintió bajando la mirada. «Yo nunca había sentido algo así desde mi hermana». La madre lo miró con compasión. «Ese dolor nunca se va». «Lo sé», respondió él. Pero Luz, por un momento, lo hizo menos pesado. Las lágrimas amenazaron con salir otra vez. La madre apoyó su mano sobre la de él. «Gracias por todo lo que ha hecho por nosotras». León tragó saliva. «No he hecho nada. No pude evitar que se descompensara. No pude evitar el caos. No pude evitar que casi muera». La madre negó con la cabeza. «Usted le salvó la vida. Donó su sangre. Eso no es no hacer nada». León se frotó los ojos con frustración. «Pero no pude protegerla». «Sí pudo», respondió la madre con firmeza. «Ella no habría llegado viva al hospital sin usted». Esas palabras perforaron el corazón de León como un rayo suave. La culpa se transformó por un segundo en gratitud silenciosa. Esa noche, el hospital pidió a León que descansara en una habitación privada. Lo escoltaron por pasillos secundarios para evitar cámaras. El médico le explicó: «Su cuerpo necesita reposo. Donó mucha sangre y está bajo estrés extremo». León no quería dejar a Luz sola, pero la madre le prometió quedarse con ella toda la noche. Cuando León entró a la habitación asignada, se sintió extraño. Era la primera vez en años que estaba en un espacio sin lujo. Cama simple, paredes blancas, una ventana pequeña con vista a la calle, donde cientos de personas rezaban por Luz. León apoyó la frente en el vidrio. «¿Cómo terminé aquí?», susurró. No esperaba respuesta, pero entonces escuchó una voz detrás. «La fe tiene caminos raros». León volteó. Era un sacerdote anciano, acompañado por una enfermera. «Disculpe, señor Alvarado», dijo la enfermera. «El padre estaba ofreciendo apoyo espiritual a los familiares y quiso saludarlo». León respiró hondo. «No soy creyente», respondió cansado. El sacerdote sonrió con calma. «A veces los que más dicen no creer son los que más necesitan hablar».
León sintió una punzada en el pecho. «No estoy para sermones», gruñó. «Solo quiero que la niña viva. Eso es todo». «Lo sé», respondió el sacerdote. «Por eso vine». León enarcó una ceja. El sacerdote se acercó. «La fe no es entender, es acompañar. No es lógica, es abandono. No es controlar, es aceptar que no todo depende de uno». León apretó la mandíbula. «¿Y dónde estaba Dios cuando mi hermana murió?» El sacerdote bajó la mirada. «No lo sé, pero sé dónde está ahora». «¿Dónde?» «Al lado de esa niña y...» Miró directo a los ojos de León. «Al lado suyo, también». León tragó saliva tan fuerte que casi dolió. «Yo no merezco fe», susurró él. «Nadie la merece», respondió el sacerdote. «Se recibe, eso es todo». Y antes de salir añadió: «Usted ya cambió, aunque todavía no quiera admitirlo». León se quedó solo, mirando la puerta cerrarse, y por primera vez aceptó esa frase en silencio. Tal vez sí estaba cambiando. A la mañana siguiente, cuando fue a ver a Luz, las cosas ya no eran iguales. La madre lo detuvo a la entrada de la habitación. «Señor», dijo ella, con un nudo en la garganta, «necesito pedirle algo». León se quedó quieto. «Claro, lo que necesite». La mujer respiró hondo. «Mi hija lo quiere muchísimo, pero usted es un hombre muy importante, y desde que está cerca de nosotras, todo se volvió un desastre». León sintió que algo dentro de él se tensó. «¿Qué quiere decir?» La madre tragó saliva. «Yo no puedo permitir que Luz se siga ilusionando con alguien que mañana podría no volver. Ella se apega muy rápido, se encariña. Y si usted desaparece, eso la destruiría emocionalmente». León sintió un golpe directo en el pecho. «No pienso desaparecer», respondió él serio. «Usted no lo sabe», dijo ella. «Usted tiene una vida que no pertenece a nuestro mundo, y yo solo soy una madre tratando de proteger lo poco que mi hija tiene». León se tensó. «¿Está pidiéndome que me aleje?» La madre comenzó a llorar. «Solo hasta que ella esté fuera de peligro, solo mientras se recupera, solo un tiempo». Silencio. Un silencio que dolió más que cualquier golpe del casero. «Ella está dormida ahora», continuó la madre. «Si usted se va, no lo verá irse. Y yo evitaré que vea las noticias, que vea las redes, que vea los ataques de Rodrigo. No quiero que vea nada, que la haga preguntarse por qué usted no volvió». León sintió el alma caerle al suelo. «Yo prometí cuidarla. Y lo hizo», dijo la madre entre lágrimas. «Usted la salvó. Pero ahora, por favor». Ella cerró los ojos. «Déjela sanar, sin perder a otra persona en el proceso». León llevaba años tomando decisiones frías, dolorosas, estratégicas. Pero ninguna lo había dejado tan destruido como esa. Miró la puerta detrás de la cual Luz dormía. «¿Puedo?», susurró. «¿Al menos despedirme?». La madre negó con ternura triste. «No, señor. Sería más duro para ella». León mordió su labio para no romperse. «¿Cuánto tiempo quiere que me aleje?». La madre respondió con voz temblorosa. «El tiempo que ella necesite para recuperarse, el tiempo que usted necesite para decidir quién quiere ser». León bajó la cabeza. Asintió. Y dio el paso más doloroso en décadas. Decidió irse, sin despedirse, sin una última sonrisa de Luz, sin una palabra dulce de ella, solo silencio, una despedida invisible, pero devastadora. Mientras caminaba hacia la salida del hospital, León sintió que cada paso le arrancaba un pedazo del alma. La prensa lo esperaba afuera. Los micrófonos se levantaron. «Señor Alvarado, ¿cree en los milagros? ¿Qué lo une a la niña? ¿Se enamoró de la fe? ¿Es verdad lo que dijo la niña de que usted cree? ¿Qué opina del escándalo? ¿Va a demandar a Rodrigo? ¿Por qué está abandonando el hospital?». León se detuvo un segundo.
Podía responder, podía defenderse, podía atacar a Rodrigo, podía dar un discurso épico, pero no hizo nada de eso. Solo dijo una frase corta: «Ella es más grande que todo esto». Y se fue. Subió a la camioneta. Las puertas se cerraron. Y mientras se alejaba, por primera vez en su vida, León sintió que iba vacío, vacío y lleno, dañado y vivo, derrotado y renaciendo, pero muy lejos de Luz. León se aleja del hospital por petición de la madre de Luz, dejando atrás el vínculo más puro que ha sentido en años. Ella no sabe que él se fue, y él no sabe si podrá volver. La distancia inicia, pero también la transformación. Los días siguientes fueron un torbellino. El país entero hablaba del magnate que había aparecido en una basílica, de la luz inexplicable, del ataque en el barrio, de la donación de sangre, y luego de su repentina desaparición del hospital. Unos lo apoyaban, otros lo llamaban farsante. Rodrigo repetía en todos los canales: «Es un truco, manipulación emocional, un ateo no puede cambiar así de la nada». Pero cuanto más él gritaba, más la gente sospechaba. Y mientras afuera el ruido crecía, León vivía en un silencio insoportable. Habían pasado 4 días desde que no veía a Luz, 4 días en los que apenas podía dormir, 4 días en los que iba cada mañana al hospital, sin entrar, solo viendo la ventana de su habitación desde la calle, sin acercarse. 4 días en los que la madre enviaba mensajes cortos: «Luz está mejor. Ya come un poco, pero pregunta por ti». Y León no podía responder. La promesa que le había hecho a la madre lo obligaba a mantenerse lejos. Pero el corazón peleaba cada minuto contra esa distancia. «Esto es ridículo», dijo Martín una mañana viendo a León en el asiento trasero, mirando la ventana de Luz desde la camioneta estacionada. «Está destruyéndose solo». León no respondió. Martín insistió: «Si de verdad le importa a esa niña, tiene que luchar por ella. Pero así, escondido en una camioneta, solo parece un fantasma». León apretó los dientes. «No quiero hacerle daño». «Ya se lo estás haciendo», dijo Martín. «Le duele que no vuelvas». Esas palabras fueron un golpe directo. Esa tarde algo cambió. Mientras León observaba la ventana del hospital, vio movimiento, una sombra pequeña, luego una mano dibujando en el cristal, y finalmente una carita pálida y sonriente. Luz. Ella lo vio, lo reconoció. Aunque la camioneta estaba lejos, aunque él estaba a contraluz, era ella, y estaba sonriendo. León sintió un nudo en la garganta. «Martín, vámonos», dijo con voz quebrada, y se marcharon. Pero la imagen de Luz contra la ventana lo persiguió el resto del día, el resto de la noche, como si su alma lo llamara. Al día siguiente, la gota que derramó el vaso llegó de la mano del destino. El hospital anunció una rueda de prensa. Los médicos hablarían de la recuperación de Luz. La madre daría una declaración, y las autoridades explicarían la investigación por el abuso del casero. Todo sería público, transmitido a nivel nacional. León lo vio en las noticias y sintió un vacío enorme. «No puedo ir», susurró. «Ella cree que la dejé». Martín lo miró fijamente. «¿Y vas a dejar que lo siga creyendo?» León bajó la cabeza. «No tengo derecho a irrumpir en su vida otra vez». «¿Y sí tienes derecho a desaparecer de ella?», preguntó Martín. León no respondió. Martín suspiró. «Señor, si de verdad quiere hacer lo correcto, vaya. Pero no vaya como magnate. Vaya como hombre». Esas palabras quedaron flotando, y esa noche, después de horas de lucha interna, León tomó su decisión. El día de la rueda de prensa, el hospital estaba rodeado de cámaras, periodistas, curiosos y creyentes que habían llegado con velas y estampas. Había pancartas: «Luz, México está contigo». «León, gracias por tu milagro humano. Justicia para la niña». «Rodrigo, deja de mentir».
La madre de Luz estaba en el centro de una mesa larga. A su lado, el director del hospital, 2 médicos y representantes legales. La multitud estaba expectante, el país entero mirando. Luz, por petición médica, no estaría presente. Debía descansar. Entonces comenzó la rueda. El director habló sobre su estado estable. Los médicos explicaron el riesgo que había corrido. La madre, con la voz temblorosa, agradeció las oraciones y el apoyo y evitó mencionar a León, hasta que un periodista hizo la pregunta inevitable. «Señora, ¿por qué el señor Alvarado ya no ha regresado al hospital?» Silencio. Ella bajó la mirada. Las cámaras apuntaron a su rostro. «Porque», dijo con voz frágil, «yo se lo pedí». Hubo murmullos en toda la sala. «¿Usted le pidió que se alejara?», preguntó otro reportero. Ella asintió, luchando por no quebrarse. «Sí, lo hice para proteger a mi hija, porque él es un hombre de un mundo muy diferente al nuestro, y pensé que irse era lo mejor para ella». Las cámaras registraron cada lágrima. «Pero», añadió ella, tragando saliva, «mi hija lo extraña, mucho, y yo no sabía que eso iba a dolerle tanto». La sala quedó en silencio. Un periodista preguntó, «¿Se arrepiente?». La mujer no pudo responder. Su rostro lo decía todo. Y entonces se escuchó un murmullo, un movimiento al fondo, cámaras girando, periodistas volteando, guardias moviéndose, y entre ellos, una figura caminando lentamente hacia la mesa, vestido con ropa sencilla, sin escoltas, sin traje, sin la coraza del magnate, solo él, León. La gente murmuró, «Es él, el magnate. Vino. León Alvarado está aquí». Los flashes se encendieron como estrellas. La madre de Luz se llevó una mano a la boca, impactada. Los médicos se miraron entre ellos. El director intentó intervenir. «Señor Alvarado, esto es una rueda de prensa privada, por favor». Pero León levantó una mano. «Déjenme hablar», dijo. «No vengo como empresario, vengo como hombre». La sala quedó en silencio, un silencio que podía cortar el aire. León se acercó al podio, tomó el micrófono, respiró profundo y habló con la voz más humana que había pronunciado en toda su vida. «Mi nombre es León Alvarado y vine a decir la verdad». Las cámaras lo enfocaron con intensidad brutal. «Yo estuve con Luz en la basílica el día del temblor. Vi algo que no puedo explicar, algo que me cambió por dentro. No sé si fue un milagro, no sé si fue la fe, pero sí sé algo. Esa niña me devolvió la vida». Las palabras hicieron eco. León continuó. «Doné mi sangre para salvarla. La defendí en su casa. Estuve con ella en la ambulancia, recé por ella, aunque no sabía cómo hacerlo». Un murmullo emocionado recorrió la sala. «Y sí», añadió, mirando directo a las cámaras, «creo, no sé en qué, no sé cómo, no sé si lo que vi fue divino o humano, pero creo en ella». Se escucharon sollozos entre la gente. La madre lloraba sin esconderse. León respiró, temblando un poco. «Me alejé porque pensé que era lo correcto, pero tengo que decirlo, me equivoqué. Ella no necesita que yo la deje, necesita que yo esté». El público aplaudió. Los periodistas bajaron las cámaras por un segundo, conmovidos. Hasta los médicos parecían emocionados. León miró a la madre de Luz. «Si me permite», dijo con voz suave, «quiero volver a verla, solo si usted está de acuerdo». La madre se levantó temblando, se acercó a él, lo miró a los ojos y dijo, «Ella lo espera todos los días». León sintió que el alma se le rompía y se reconstruía al mismo tiempo. La madre extendió la mano. «Venga, vamos con ella». El país entero contuvo la respiración. La madre y León caminaron juntos hacia la habitación de Luz. Cámaras detrás, periodistas en silencio, un país mirando. Era el momento más esperado, la escena más humana, la más frágil, la más verdadera. La puerta se abrió. Luz estaba sentada, conectada a sondas, débil pero despierta.
Su madre entró primero. «Mi amor, alguien vino a verte». Luz levantó la mirada, y cuando vio a León, sus ojos brillaron como si la vida volviera a encenderse. «León», susurró ella, «sabía que ibas a regresar». Él se arrodilló frente a la cama, tomó su pequeña mano, y por primera vez en su vida, sin vergüenza, sin máscaras, sin miedo, León lloró frente al amor más puro que había conocido. Luz lo abrazó con sus bracitos débiles. «Lo prometiste», susurró ella. «No me ibas a dejar». León apretó los ojos con fuerza. «Nunca más», dijo. «Nunca más, Luz». La sala entera lloraba. Los periodistas bajaron las cámaras. Los médicos se limpiaban las lágrimas. La madre se cubría la boca. Era una escena que nadie en México olvidaría jamás. Y así, entre sollozos, abrazos y fe, el país entero se enamoró de esa reconciliación. Aunque Luz abraza a León y la reconciliación parece completa, el país entero espera una sola cosa: la respuesta final de ella. ¿Qué significará él en su vida? ¿Qué destino nace de ese vínculo milagroso? El encuentro entre Luz y León se volvió la imagen más compartida del país. Un momento tan puro, tan humano, tan lleno de verdad, que incluso quienes dudaban de él guardaron silencio. Pero para ellos, para los tres, León, Luz y su madre, ese momento fue algo más profundo que una noticia viral. Fue el renacer de un vínculo, un puente entre dos mundos que jamás debieron cruzarse, pero que el destino unió. Las siguientes semanas fueron un torbellino de esperanza. Luz mejoraba, poco a poco, como una flor que vuelve a abrirse después de una tormenta. Los doctores estaban sorprendidos. «Está respondiendo mejor de lo esperado». Su cuerpo volvió a estabilizarse. Su ánimo hace el resto. Y sí, había algo poderoso en su ánimo. Cada mañana, León llegaba temprano, sin cámaras, sin escoltas, sin traje, solo él. A veces traía flores, a veces traía cuentos, a veces traía dibujos que habían hecho los niños de los hospitales a los que él años atrás jamás había entrado. «¿Sabías que ahora dibujo?», preguntó León un día, con una sonrisa tímida. Luz lo miró sorprendida. «¿En serio? ¿Qué dibujas?». «Mal», bromeó él. Ella soltó una carcajada que hizo que todos los monitores parecieran latir a la vez. «Quiero ver», dijo. Y él le mostró su libreta. Había intentado dibujarla a ella. No era perfecto, no era artístico, pero era sincero. Y Luz lo abrazó con la fuerza de un corazón agradecido. Día tras día, el hospital empezó a llenarse de gente que pedía conocerlos, familias que querían ver a la niña Milagro, personas que querían agradecerle a León, niños que llevaban flores, abuelitas que rezaban. Pero León fue claro: Luz no es un espectáculo, y pidió que limitaran las visitas, que la dejaran sanar tranquila. Fue entonces cuando el hospital tomó una decisión inesperada. Nombraron un pequeño jardín interno con su nombre, Jardín de Luz. Un espacio para niños enfermos que necesitaban momentos de paz. León sintió un nudo en la garganta cuando lo vio. «Es hermoso», dijo él. «Es para todos», respondió la madre. Pero nació por ella, y así llegó el día más esperado, el día en que Luz finalmente pudo salir del hospital. Un grupo pequeño de médicos la acompañó. La madre lloraba de emoción. León estaba a su lado, tenso de felicidad. La puerta automática se abrió y un rayo de sol entró directo a los ojos de Luz. «Ay», dijo ella riendo, «me estaba haciendo falta el sol». La gente aplaudió desde lejos, sin acercarse demasiado. Era un aplauso suave, respetuoso, lleno de cariño. Luz respiró profundo. «Huele a vida». León nunca olvidaría esas palabras. Unas semanas después, León invitó a la madre y a Luz a un lugar especial. No había cámaras, no había periodistas, no había nadie. Solo una pequeña casa recién pintada, con patio, ventanas amplias y un techo firme, en una zona tranquila, segura. La madre quedó rígida. «Señor, ¿qué es esto?». León respiró hondo. «Una casa»,
para ustedes, sin presiones, sin deudas, sin caseros abusivos. La mujer comenzó a llorar. No podemos aceptar, esto es demasiado. No, dijo él firme. Demasiado es lo que han vivido. Esto es lo mínimo que merecen. Luz corrió, por primera vez en meses, hacia el interior. Mami, tiene un cuarto azul, mira, mira, y ventanas grandes, y no entra agua. León la siguió, con el corazón en la garganta. Ella tocó las paredes, las ventanas, abrió puertas, caminó por cada rincón. Y entonces, sin previo aviso, sin esfuerzo, sin dolor, corrió. Corrió unos metros más y se detuvo, sorprendida, emocionada. «¡León!», gritó ella. «¡León! Lo logré. Corrí. Pude correr». León sintió que algo dentro de él se quebraba, lo que no logró curar la ciencia, ni la riqueza, ni los médicos. El corazón, la fe, la esperanza, hicieron lo que parecía imposible. Se arrodilló frente a ella. La abrazó fuerte, fuerte, fuerte. «Estoy tan orgulloso de ti», susurró. Luz apoyó su cabecita en su pecho. «¿Viste? La Virgencita sí me escucha». León cerró los ojos, y aunque no respondió con palabras, una lágrima silenciosa le cayó por la mejilla. Con el tiempo, León comenzó a cambiar su vida por completo. Creó una fundación para ayudar a niños con enfermedades críticas, en honor a su hermana y a Luz. Donó dinero anónimamente a hospitales, visitó barrios humildes sin cámaras y, sobre todo, volvió, una vez al mes, a la Basílica de Guadalupe, sin seguridad, sin anuncio, sin traje. Solo él y 3 velitas, una por su hermana, una por Luz y una por él mismo, por el hombre que un día fue y por el que estaba aprendiendo a ser. Un día cualquiera, meses después, León apareció con algo escondido detrás de la espalda. «Luz», dijo él, «tengo una sorpresa». Ella lo miró con ojos brillantes. «¿Qué es?». León mostró un pequeño relicario dorado. «Lo encontré. El día que te caíste en el barrio, se te cayó del cuello». La madre abrió los ojos. «No lo habíamos encontrado. Pensamos que se había perdido». León se arrodilló. «Te lo guardé, porque yo no estaba listo para despedirme de ti». Luz lo miró en silencio. «¿Y ahora sí?», preguntó con ternura. León tragó saliva. «Ahora sé que nunca voy a despedirme de ti». La niña sonrió. «¿Promesa?». Él tomó su mano. «Promesa eterna». La madre lloró, pero esta vez de felicidad. Un tiempo después, se celebró una misa especial en el Jardín de Luz. La niña, más fuerte que nunca, caminó hasta la imagen de la Virgen con ayuda de León. Él se arrodilló, ella también, y juntos dijeron en silencio 3 palabras que desde aquel día marcarían sus vidas. «Gracias por ella. Gracias por él». El país entero siguió sus pasos. La historia inspiró a miles. No era la historia de un magnate y una niña. Era la historia de 2 corazones rotos que encontraron en el otro el milagro más inesperado, el milagro del amor humano, el milagro de la fe reencontrada, el milagro de volver a sentir. A veces la vida nos quiebra, a veces el dolor nos endurece, pero basta un rayo de luz, un gesto, una sonrisa, una mano pequeña, para que el corazón recuerde que nunca dejó de creer. Gracias por llegar hasta aquí. Esta historia no es solo para escuchar, es para sentir. ¿Qué te pareció esta historia? Déjame en los comentarios de qué país y ciudad nos escuchas. Del 0 al 10, ¿qué nota le das? Y no olvides seguirme y activar la campanita para que no te pierdas más historias emocionantes como esta.